Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico de las puertas de Nehemías 3. Pues hoy nos toca la sexta puerta, la puerta de la fuente. Y pues por alguna razón no se pudo dar esta prédica el domingo hasta el día de hoy. El día de hoy que ha sido pues prácticamente un día y medio de oración para poder llevar este estudio, un estudio que aparentemente es uno más, pero no lo es. Hoy vamos a entender muchos versículos, muchos referentes a la parábola del sembrador. Vamos a entender hoy a través de la sexta puerta. Acuérdense que les dije, a partir de la sexta puerta en adelante es cuando el cristiano realmente empieza a reflejarse. Hoy vamos a ver por qué Dios siempre hace referencias a las fuentes, la puerta de la fuente, que va inmediatamente conectada a la puerta de las aguas. Vamos a entender por qué es necesario dejarnos limpiar por Dios. Y hace unos meses di un estudio en donde se mostraban las cisternas rotas. Si no hacemos bien el proceso de la puerta del muladar, cuando crucemos por la puerta de la fuente, contaminamos el agua que viene de Dios. Cuando no terminamos de sacar todo lo impuro, lo único que hacemos es manchar nuestras ropas que ya han sido blancas a través de la sangre de Cristo. La importancia de la puerta número 6 es prácticamente cerrar el primer proceso de la antigua criatura, el viejo hombre, y empezar con el nuevo ciclo del nuevo hombre. Fíjense hasta qué altura podemos hablar del nuevo hombre, de la nueva criatura. Y por qué muchas veces los creyentes nos quedamos atorados en la primera o en la segunda puerta y no podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, que son las fuentes de agua viva. Y hoy vamos a analizar eso, vamos a entender un poquito eso. Ya analizamos la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, ya entendimos, la puerta del muladar. Las ovejas cuando yo acepto a Cristo, la del pescado el proceso de la conversión, el proceso del discipulado, la puerta vieja, la permanencia en Cristo y el análisis de la palabra de Dios. La puerta del valle es el análisis de lodo cenagoso, en donde yo estoy, en la parte inclinada, en donde yo puedo resbalar. Y la parte del muladar, sacar todo lo que queda impuro mío, confesarle a Dios todo lo que aún me hace sentirme culpable de mi viejo hombre, para que luego yo empiece a ser una fuente a través de la puerta de la fuente. Fíjense lo curioso de la sexta y de la séptima puerta, que primero va la puerta de la fuente y luego va la puerta de las aguas. Si vamos por lógica, tendría que ser al revés, primero las aguas y luego la fuente. Pero vamos a entender muy bien este estudio conforme va pasando la explicación. Vamos a orarle ahorita a nuestro Padre Celestial que nos dé palabra, que nos dé entendimiento para poder llegar a la misma conclusión espiritual y a la misma bendición que todos necesitamos tener. Realmente yo te incito y te motivo a que veas las otras prédicas de las puertas de Nehemías 3 para poder llegar a esta puerta, entenderla y tener ese contexto. Vamos a orar.
para entregarle a Dios este tiempo. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ilumines, que nos ilustres, que nos des la oportunidad, Señor, de agradarte. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias adversas, a pesar, Señor, de muchas situaciones que uno como ser humano pueda tener, aún estamos sirviéndote. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdanos a mantener la humildad de aceptar, reconocer errores para empezar a cambiar. Ayúdanos, Señor, a estar en esa constancia, en esa permanencia, en esa disciplina espiritual, porque tú nos quieres dar y brindar, proveer, restaurar, establecer, fortalecer, reconstruir. A ti sea siempre, bendito Padre, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a partir de el significado de una fuente. Vamos a analizar qué es una fuente. Te voy a dar muchas definiciones. Es importante que yo te dé todas las definiciones. Te las voy a leer para que tú sepas cuando la Biblia habla de una fuente, en qué contexto tú vas a ubicar esa palabra, ¿no? La primera definición es un manantial de agua que brota de la tierra. También es un aparato o artificio con que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas para diferentes usos. Otra definición, obra de arquitectura hecha de fábrica, piedra, hierro, etc., que sirve para que salga el agua por uno o muchos caños dispuestos a ella. La cuarta definición es una pileta o piedra para el bautismo. En la siguiente definición es un plato grande, más o menos hondo, que se usa para servir los alimentos. Cantidad de comida que cabe en una fuente, un plato grande. En la séptima definición es un principio, fundamento u origen de algo. En la octava definición, persona o cosa que proporciona información. En la novena, procesador de textos, conjunto de signos gráficos de un tipo y tamaños determinados. En el décimo, vacío que tienen las caballerías junto al corvejón. Y en la onceava, o en la 11ª, úlcera abierta para que supure. Entonces, todo esto significa fuente. Según el diccionario bíblico de Douglas Tinney, quiere decir la fuente aplicada de un modo simbólico o literario. Puede ser para dos usos. Puede ser para un uso bueno, puede ser para un uso malo. Por tanto, cuando la Biblia habla de fuentes, hay que analizar muy bien si está hablando de una fuente que brota agua buena o brota agua impura o sucia, inmunda, y eso es lo que vamos a analizar. Si vemos en Marcos 5:29 nos habla de una persona que tenía una hemorragia, padecía de una hemorragia, y te dice Marcos 5:29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esto es en nuestra Biblia Valera 1960, en Marcos 5:29. Ahora vamos a analizar en la versión antigua. Dice: y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Muy bien. Si yo voy y me contextualizo en el versículo 28, se decía a esta persona: si tocare tan solamente su vestido,
Aquí usa la palabra vestido, en otras palabras dice el borde de su manto, seré salva. Si ustedes analizan y el por qué estamos comenzando con este versículo, ella tenía una fuente dentro de ella que le estaba causando un problema. Era un azote, dice el versículo 29, ¿sí? Entonces, si yo voy un poquito más atrás y empiezo a sacar la numerología, era una fuente que brotaba una sangre, una hemorragia que tenía, que había gastado una fortuna y no sanaba, que había ido a médicos y no sanaba, y el tiempo que duró esta fuente hasta llegar a Jesucristo, tocar a Jesucristo, porque ni a Jesucristo tocó su vestido de Jesucristo, sus vestiduras de Jesucristo, por si ya están viendo para dónde estamos yendo con esta explicación. 12 años esta persona estuvo cautiva, y lo dice en el versículo 25, 12 años estuvo cautiva, atrapada en esto. Nada la pudo sanar, nada la pudo restaurar, nada pudo cancelar esa fuente y cerrarla, que era un brote de sangre, era un flujo. Y si yo me voy ahorita directamente a mis definiciones antiguas, yo veo acá que es, dice en la segunda definición, aparato o artificio con que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas para diferentes usos. En la definición número 7 dice principio, fundamento u origen de algo. Entonces estamos analizando que ella tenía un flujo que venía de una fuente. Ese flujo existía porque había una fuente en ella por la cual la sangre atravesaba y se formaba esta hemorragia. Lo que hizo Jesucristo con ella no fue sanarla, sino fue salvarla de algo. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué dice, si la Biblia dice que en ese momento fue sanada de aquel azote? En el versículo 29 lo dice, que ella fue sanada del azote. Y vamos a entender dos palabras antes de seguir con la fuente. Una es salvar y otra es sanar. Si tú quieres sanar, corres el riesgo de no ser salvada. Ahorita te lo voy a explicar un poquito mejor. Vamos a ver en el versículo 28 cuál era el deseo de su corazón, cuál era la petición de su corazón de esta persona, porque aquí lo establece, y por eso Marcos escribe de esta manera y dice, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y analizando el significado, salvar significa librar a una persona de un peligro, una amenaza, de un problema grave, una situación difícil o comprometida, evitar y superar un obstáculo, un contratiempo o un peligro. Acuérdate que esta definición ya te la había dado. Ella pidió ser salva de este peligro, de esta amenaza, y la única persona que podía darle esa salvación, o sea, llevarla a un lugar seguro en donde esta amenaza ya no esté, era a través de Jesucristo. Lo que recibió ella fue la salvación de ese peligro. Lo que hizo Jesucristo cuando ella lo tocó a él con toda la fe del mundo, lo que hizo Jesucristo fue romper la fuente, fue quitar esa fuente, y la sangre automáticamente dejó de salir. O sea, la hemorragia se cerró. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Existen fuentes de tristeza, fuentes de amargura, fuentes de maldición,
fuentes de muchas cosas, de adicciones, de vicios, de ansiedades, de nerviosismo, de enfermedades, que a veces pidiéndole a Dios sanidad, no vas a poder tenerla, porque prácticamente estás sano, pero el único problema que tienes es una cosa, un peligro, una amenaza, un problema grave, una situación difícil, y eso es lo que tú le tienes que pedir a Dios. Señor, quítame la fuente de mis problemas, no me quites mi problema. No sé si hasta ahorita estoy explicándome correctamente, pero te lo voy a volver a explicar de otra manera. Es como que tú vayas al doctor y tú le digas, a ver doctor, me duele aquí. A ver, es que tienes que hacerte estudios para ver cuál es la fuente del problema. No, es que no quiero que usted me haga nada. Yo solamente quiero que me dé un analgésico para que se me quite el dolor. Y a veces con esa intención vamos a Dios. Señor, sáname porque ahorita tengo un problema. Y la forma correcta de orar en la puerta de la fuente es, Señor, si hay alguna fuente que no sea agradable a ti, escucha bien las palabras que voy a decir, ciérrala y destrúyela. Fíjate qué cosas tremendas son estas palabras. Y es cuando Dios convierte la maldición en bendición, rompe y quita todo lo que el maligno nos ha dado, que es la fuente de todos los males, y la Biblia dice que es, y te rompe esa fuente, y la puerta de la fuente se convierte en la puerta de la dependencia a Dios. Acuérdate que cada puerta tiene una palabra, es la puerta de la dependencia a Dios, y conforme vayamos avanzando te vas a ir dando cuenta por qué hay que depender de Dios, no de nosotros mismos, no de nuestras propias fuerzas, no de lo que pensamos, no de lo que sabemos, sino que la dependencia a Dios nos ayuda a mantenernos sometidos a Dios, nos ayuda a mantenernos humildes, y nos ayuda a mantenernos listos y prestos a la voz del Espíritu Santo. Cuando entra una fuente ajena al Espíritu Santo es cuando viene la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, el creerme mejor que los demás, el ver los errores de todos menos de los propios, porque ya permití una fuente aquí de amargura. Acá dice, en el versículo 27 que no habíamos leído, y si estamos analizando bien, estamos yendo del punto a retrocediendo hacia el contexto, dice, como oyó hablar de Jesús, en el versículo 27, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Fíjate que no está tocando a Jesucristo de frente, porque la única forma de llegar era a través de la espalda. Él escuchó que Jesús hacía milagros y escuchó no solamente que Jesús hacía milagros, sino que escuchó que Jesucristo era o es el Hijo de Dios. Ella creyó en estas palabras, y tanto así que creyó en estas palabras, que se decidió a arriesgarse a ir en pos de aquel que escuchó que podía hacer cosas que los demás no. Ya había intentado todo, ya había gastado 12 años su dinero, ya había probado absolutamente todo y nadie le pudo quitar esta hemorragia, porque no era algo físico, no era algo de una enfermedad natural. Hay cosas que aparentemente no se quitan, aunque estés tomando medicina, estés tomando vitaminas, estés haciendo en todo lo posible dentro de lo que uno puede hacer físicamente hablando, y esto lo que me deja a mí, que luego entonces o por consecuencia se trata de una enfermedad espiritual, con una fuente espiritual demoníaca,
que solo Dios puede romper. Vamos entonces a analizar los puntos para que podamos entender qué hay que hacer. Primero en el 27 dice, como yo hablar de Jesús, acuérdate que la fe entra por el oír, ¿sí? Llegó por detrás de la compañía. Esa coma entre oír y llegar implica una acción. Escuché, no estoy cerca de Jesús porque ella llegó, lo que me quiere decir que se transportó de donde estaba hasta donde estaba Jesús. No dice la distancia, tampoco dice el tiempo, tampoco dice todo lo que ella tuvo que hacer para llegar hacia donde Jesús estaba. Sin embargo, llega y se encuentra un panorama desolador. ¿Qué significa esto? Ve que hay mucha gente, hay una multitud que tiene rodeado a Jesús. Es como para que cualquiera diga, no, ¿cómo me voy a acercar a Jesucristo? Hay tanta gente que, no, mejor otro día. Ella estaba decidida porque había escuchado que esta persona llamada Jesús estaba diciendo que era el Mesías Salvador, estaba diciendo que era el Hijo de Dios, y que los demás estaban corroborando todo lo que hacía y que estaba cumpliendo con las profecías de Isaías, de Daniel, en donde él vino a libertar a los cautivos y a sanar cualquier enfermedad y dolencia, y creyó. Entre oír, creer, hizo algo que muchas veces nosotros no hacemos: confiar en algo que no hemos visto. Vamos a ponernos en el lugar de ella. 12 años de tratamientos, 12 años de un desgaste físico, moral, emocional, 12 años de estar padeciendo un flujo de sangre, 12 años de estarle pidiendo a Dios que la ayude, 12 años de estar esperando la respuesta de Dios que no llegaba, 12 años de estar analizando y gastando todo lo que tenía, porque es lo que dice acá en el versículo 26, había gastado todo lo que tenía. Y dice el 26 algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Al final del versículo 26 dice, antes le iba peor. O sea, gastaba su dinero, iba con otro médico y le iba peor. Confiaba en Dios, oraba, se postraba, hacía lo que tenía que hacer según la ley y le iba peor. O sea, seguía confiando en Dios y pidiéndole a Dios y suplicándole a Dios, y le iba peor. Cuando esto sucede es porque hay una fuente que no se puede quitar, ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, solamente espiritualmente. Y el único que tiene la capacidad de romper fuentes, cancelar fuentes, instaurar fuentes, Jesucristo. Dice, llegó por detrás entre la compañía, y ese llegó por detrás entre la compañía dice que porque tú puedas entrar y alcanzar a alguien, y te lo voy a explicar qué significa esta frase, tú vas analizando y vas buscando en los diccionarios qué significa entrar por detrás entre la compañía. Para poder entrar entre dos personas tenías que poner tus manos así, empujar con tu codo, empujar con tu codo, empujar con tu codo, hasta hacerte un espacio para poder llegar a donde quieres. Hay resistencia, hay resistencia, hay resistencia, hay resistencia, o sea que se tuvo que abrir paso. En el mundo espiritual te tienes que abrir paso. Y la forma de abrirte paso, fíjate, ya avanzaste un poquito en donde la gente ya no está tan apretada, pero conforme vas avanzando y acercándote a Jesús, la presión es mayor porque la gente está más ávida de tocar a Jesucristo. Entonces ella dijo, estoy viendo que se me hace difícil intentar hablar con Jesús. Luego entonces mi fe dice que no importa si no hablo con Él, no importa si no me ve, con solamente tocar su vestido seré salva. Fíjate lo que ella ya se había puesto una meta, ya había puesto ya le había puesto a su fe un punto en donde la fe iba a brotar, ya había puesto el objetivo hacia lo único que tenía que hacer y su fe en esa razón. Solo tengo que llegar y tocar. Es todo. Es todo. Solo eso necesito.
porque la presión era demasiada, porque la distancia era demasiada y ya no aguantaba tanta presión. Vas a decir, ¿cómo no va a aguantar tanta presión? 12 años de sangrado, 12 años de debilidad, 12, no es lo mismo estar sana y abrirte paso que tener 12 años de un sangrado que no paraba. Entonces, esta persona, ahora sí que dentro de sus pocas fuerzas que tenía, tuvo que dar todo lo que le quedaba para poder llegar a Jesús. Y hay un libro muy antiguo en donde menciona que al borde de llegar a Jesucristo le faltaban como 4 o 5 personas, explica ese compendio bíblico. Se tropieza ella, se cae, la empujan, la pisan, alcanza a estirar su mano y lo único que toca es el borde de su manto. Y de ahí sale la canción del borde de su manto. O sea, tocó, estiró su mano y tocó la parte del borde, la que estaba junto a sus sandalias. Eso fue lo que tocó esta persona. Porque la estaban pisando, la estaban empujando, nadie se levantó a ayudarla. Y en ese momento, dice la Biblia, y te tuve que contextualizar para que tú veas todo lo que esta persona tuvo que hacer. Y dijo en el 29, después, vamos ahora sí ponerle el contexto completo. Después de dar hasta su último esfuerzo, después de dejar todo su aliento, después de intentar hasta lo último, después de seguir hasta la meta, hasta el final, y tocar su vestido, su borde, su manto de Jesucristo, en el 29, fíjate cómo empieza el versículo. Y luego la fuente de su sangre se secó. No dice el sangrado paró. Dice que había algo que estaba abierto y que hacía que la sangre salga. No, la sangre estaba saliendo porque había un desorden metabólico. Se salía porque había una abertura. Esta abertura es la fuente. En este caso tenía una fuente de maldición. Al cerrar esa fuente, automáticamente la sangre y el metabolismo funcionó de la misma manera que durante los 12 años. Su metabolismo estaba bien, su cuerpo estaba bien, solo tenía un problema, lo que significa la fuente, lo que significa salvar, que había un peligro, una amenaza, un problema grave, una situación difícil. Cuando las situaciones se prestan y haces todo lo posible y físicamente la persona no sana, tienes una situación espiritual. Y en esa situación espiritual lo único que puedes hacer es seguir a Jesucristo hasta el final. Tienes que seguir y santificarte cada día más, porque hay una fuente que tienes que cerrar, pero solamente con tus vestiduras blancas puedes detener y cerrar cualquier fuente. Entonces tienes tú que entender que ya no hay un Jesucristo físico para que tú vayas, lo busques, te abras camino y le toques el borde de su manto. Ahora ese manto, ese vestido, ahora te ha sido dado a ti, le ha sido dado a todos sus santos, para todos aquellos que perseveran, todos aquellos que escudriñan, todos aquellos que crecen, se vistan de esas vestiduras, para que automáticamente cualquier fuente ajena, fuente maligna, sea rota y quebrantada en el nombre de Jesucristo. Y cuando tú vayas y ores por alguien, puedas hacer exactamente lo mismo que Jesucristo hizo por esta persona, por esta mujer. Y por eso Jesús dice, aún mayores cosas que yo, ustedes harán, si solamente se convierten en imitadores de mí. La importancia de esta puerta es que entiendas que las vestiduras tienen un poder espiritual infinito y que tú lo tienes. Tienes la posibilidad de vestirte con esas vestiduras. No puedes vestirte si no hay santidad. No puedes vestirte si andas en mentiras. No puedes vestirte si andas entre dos fuentes o una sola fuente que está sacando dos cosas,
Y automáticamente nos dirigimos a Santiago. Acuérdate que Santiago habla de la boca, de la lengua. Y nos vamos a Santiago. Y sí te voy a pedir un poquito de perseverancia, porque solo una puerta vamos a ver hoy. Pero yo creo que es necesario ponerte el contexto para que tú veas. Si yo te lo digo a la ligera, esta es la puerta de la fuente, esto y esto, no va a tener el efecto espiritual que uno pudiera recibir cuando se nos explica detalladamente cada cosa. Santiago 3, del 11 al 13, y casualmente es el capítulo que habla de la lengua. Entonces yo empiezo a entender que de la llenura del corazón habla la lengua. La lengua es una fuente. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Porque la Biblia te dice que puede edificar cosas grandes y que también puede destruir cosas grandes. Y una destrucción sin límite, dice la Biblia. Entonces, de hecho en el versículo 6 lo dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Fíjate, pero no es el versículo que contextualiza lo que vamos a leer, nada más te lo dije porque es de la llenura del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cristiano que tiene contaminada su fuente? Santiago 3, versículo 11 al 13 empieza con una pregunta. Y si comienza con una pregunta, tengo que contextualizarlo con un versículo anterior que vamos a leer después del 11. Dice: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Ahora leo el 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene, y escucha bien lo que dice Santiago, no te conviene, ¿sí?, que estas cosas sean así hechas. O sea, en la pregunta de la 11, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? El 10 me está dando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que sí. Dice: de la misma boca procede bendición y maldición. O sea, mi fuente está mal. Mi fuente está contaminada porque la fuente tiene que servir para una sola cosa. O para bendición o para maldición. Pero si mi fuente, mi boca, mi lengua, puede tener la capacidad de hablar bien de alguien y también la capacidad y la facilidad de hablar mal de la misma persona, a espaldas de la persona, tengo un problema. Mi fuente está contaminada. Entonces no puedo entrar a la puerta de la fuente. Tengo que quedarme en la puerta del muladar para terminar de sacar todo aquello que me está contaminando. Ahora sí, como dice el dicho, sacar todo mi veneno, dejárselo en manos de Dios. ¿Sí? Versículo 12 dice: hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Fíjense el punto que está tocando. Primero te digo, ¿puede la lengua decir maldición y bendición? Y la respuesta está en el 10. Sí se puede. La siguiente pregunta del 12 me dice, ya está hablando de frutos, ya está hablando de plantas, ya está hablando de árboles, y dice: ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, ¿puedes pedirle a un cristiano que su fruto sea un mundano? ¿Puedes pedirle a un mundano que su fruto sea un cristiano? Y dice aquí: así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Y escucha bien lo que dice: ninguna fuente puede hacer
Y la palabra puede hacer quiere decir que la fuente no te está haciendo el agua dulce y el agua amarga. Acuérdate que la fuente es la apertura, es el espacio, es el orificio, es el problema, es la situación. Y el problema no está allí, el problema está en el corazón. Entonces, yo tengo que ir trabajando eso. Versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre ustedes? Muestre por buena conversación. Y me está diciendo que tengo que purificar mi fuente inmediata, que es la lengua, que es la boca. Y empezar a llenar mi corazón de buenas intenciones. Tengo que llenar mi corazón de pensamientos agradables a Dios, porque al irme llenando, mi boca solo va a hablar de cosas buenas. Te lo dice la Biblia. Si hay algo bueno, algo puro, algo justo, algo honesto, algo verdadero, en esto pensar. No te dice de esto habla, en esto pensar. Y mi mente se vuelve la fuente correcta en donde mi pensamiento escudriña, analiza, desciende y se convierte en un sentimiento y no en una emoción. Desplazo la emoción, se queda el sentimiento permanece y el sentimiento me hace hablar y me hace poder decir sí porque es lo correcto o no porque no es lo correcto. ¿Sí? La emoción me hace decir sí porque me gusta, sí porque quiero, no porque no quiero, no porque no me gusta, pero esa es una emoción. Acuérdate que lo bueno no necesariamente es lo correcto. Y hay personas que dicen, no, si cigarro es bueno, la bebida es buena, además la Biblia lo dice, o sea, prácticamente ya hasta le cambiamos lo que dice el versículo y le ponemos todo con medida. Y la Biblia no dice eso. ¿Sí? Entonces, lo correcto delante de Dios es esto. Por tanto, si es lo correcto, es lo que yo debo de hacer. Y esa palabra debo de hacer es porque ya lo pensé y ya lo analicé, que a Dios es agradable servirle en santidad. Porque el versículo dice, sin santidad nadie verá a Dios. La única forma de ver a Dios es con las vestiduras puestas, blancas, agradables y resplandecientes. ¿Sí? Escucha bien el 14, porque me está dando como que Santiago escribe, no, bueno, sí, pero no por esto, no, pero sí por esto, y así escribe Santiago. Ve el 14, dice, pero si tienes envidia amarga y contienda en tu corazón, no te gloríes ni seas mentiroso contra la verdad. Analiza bien lo que dice este versículo. O sea, la fuente de todos los males, dentro de todo eso es la envidia. Envidio a esta persona porque no puedo ser así. Envidio a esta persona porque no puedo tener esto. Envidio a esta persona por esto, por lo esto, por lo otro. Y si yo logro quitar la envidia de mi corazón, ¿sí?, la amargura automáticamente se quita. La contienda automáticamente se quita. Acuérdate que la envidia es parte de la apariencia y de la conveniencia que yo quisiera tener y no lo tengo. Entonces, en vez de eso, tengo envidia. ¿Sí? Y escucha bien, ¿quién es la fuente? ¿Quién es la verdadera fuente de estas emociones? En versículo 15 te dice que esta sabiduría no es la de lo alto. O sea, escucha, es sabiduría, sí es sabiduría, pero no es la que viene de lo alto, sino que es, escucha bien lo que dice, y lo dice de tres formas. Terrenal, y carne, terrenal, instintiva, ¿sí?, animal, emocionalmente, ¿sí?, por inercia, innatamente hacemos lo malo, diabólica. Mi mente está pensando cosas malas, está pensando en cosas que no son buenas, en cosas que no son útiles, porque escucha el versículo 16, por eso te digo que Santiago escribe sí pero esto, no pero esto, sí pero esto, no pero esto, y ve, entre un versículo y otro versículo parece que hay un sí, un no, sí, un no, y te dice el 16,
Porque donde hay envidia y contienda, allí hay, escucha bien, perturbación. O sea, si yo me voy a Génesis 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había una carencia, y esa carencia era la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios son los ríos de agua viva que fluyen. Por tanto, la tierra estaba abandonada, vacía, y seca y desolada. Y aquí te dice que donde hay sequedad, donde hay resequedad, donde no hay vida, hay perturbación y hay toda obra perversa. Y cuando dice toda obra perversa, quiere decir que soy capaz de hacer cualquier cosa desagradable a Dios. ¿Sí? Y luego, después de decirme un sí, luego me dice un no. Si lo veo en el mundo del espejo, o sea, me dice un no y luego un sí. Versículo 17 dice: mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, vestiduras puras, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia. Y no te olvides que la I es una conjunción. O sea, no puedo tener todo lo anterior si no tengo esto. Y de buenos frutos. ¿Cómo voy a dar cuenta de esto? Porque al final dice: no juzga, no finge. O sea, cero apariencia, cero conveniencia. No juzga, no finge, no aparenta, no busca conveniencia. Y escucha el 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces ya estoy entendiendo. Hay una fuente en mí, y no es como dice la canción, hay una fuente en mí que me está haciendo fingir, que me está haciendo juzgar, que me está haciendo no avanzar, que me está haciendo no aprender, que me está haciendo no escudriñar, porque yo sí quiero escudriñar, pero hay algo que no me lo permite. Por tanto, hay que pedirle a Dios que rompa esa fuente de una sabiduría que no viene de lo alto, que es humana, terrenal, diabólica. Y si lo dije en un orden diferente. Si tú analizas el orden te darás cuenta. Humana, terrenal, diabólica. Entonces, yo empiezo a comprender. Entonces esto no es con mis fuerzas. Por eso la puerta de la fuente es dependencia a Dios. Y por eso tengo que someterme a Dios. Porque Él va a romper esa fuente en donde el diablo ya no tiene nada malo que decir de mí. Pero el diablo tiene que irse con todas sus maletas y todas sus cosas que tiene dejado aquí adentro en el corazón. Y tengo que renunciar a todo lo que el diablo me ha dado. Y esa es la parte difícil en donde muchos cristianos o muchas personas que de verdad aman a Dios y quieren cambiar, les impide de verdad avanzar. Y no podríamos permanecer en la puerta de la fuente por una sencilla razón. La puerta de la fuente solamente la podemos atravesar cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando soy una cisterna rota que busca apariencia y conveniencia, nunca va a haber una llenura. Y puedo seguir el ciclo de las 5 primeras puertas y nunca pasar a la sexta, porque ahí necesito tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta, todos los ciclos tienen un tiempo, pero el tiempo depende de cada uno de nosotros. Ahora sí que depende de cada uno de nosotros. Si te dieran la oportunidad de estudiar una carrera en menos tiempo y quieres esa carrera y la anhelas, vas a estudiarlo y lo vas a terminar. Pero si no, vas a buscar pretextos para no hacerlo, para no estudiarlo y nunca pasarlo. Entonces,
Vamos a ver. eh, si tienes tiempo, lee Santiago, en el capítulo 5, versículo 1 dice, he allá, ahora, he allá, ahora. Escucha a quién se dirige, oh ricos. Acuérdate que la riqueza no es solamente económica, monetaria. Dice, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. O sea, si yo me voy a la mujer con el sangrado, si las ropas están podridas y no están puras y santificadas, no puede haber la rotura de la fuente que me permita ser salvo de la situación que estoy pasando. Entonces ya tiene más sentido la puerta de la fuente. La puerta de la fuente, muy bien, vamos ahora a lo que sigue. Dice la palabra de Dios, aquí, Isaías 41:18, vamos a estar viendo Antiguo y Nuevo. Isaías 41:18. Acuérdate del libro de Isaías, que significa cada capítulo. 41:18 dice, en los altos abriré ríos y fuentes, en mitad de los llanos, tornaré el desierto en estanques de agua y en manaderos de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas, pondré en la soledad hayas, olmos y álamos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo crió. Muy bien, aquí me habla de un ciclo que si yo lo voy desglosando, vamos a ver el ciclo del agua, pero el ciclo del agua espiritual, no el ciclo del agua que es el proceso del paso del líquido al gaseoso y luego al sólido, que el agua puede pasar a ser el agua que conocemos, puede pasar a ser un gas y puede pasar a ser hielo, y tiene 3 estados de la materia. Bueno, vamos a ver el ciclo del agua, pero el ciclo del agua espiritual. Muy bien. Dentro de este ciclo nos habla de manantiales, de fuentes, nos habla de aguas, de arroyos y de buena tierra. Y vamos a ver el primer ciclo. Para ver el primer ciclo vamos a hacer nuestros dibujos. Manantial. ¿Sí? Fuente. Aguas. De aquí, más o menos, estamos mencionando a la siguiente puerta, la puerta de las aguas, pero no vamos a entrar mucho en eso para analizarlo posteriormente. Aguas, arroyos,
Te lo puse así porque luego vamos a ver qué va en la kinder. En la primera te voy a poner los versículos para hacer el dibujo y luego lo vamos a analizar los versículos. En el primero del manantial vamos a leer Juan 7, del 37 al 39. ¿Sí? En la fuente vamos a leer Juan 4, del 7 al 15. En las aguas vamos a leer varias. Aquí sí son varias. Proverbios, el primero, si no alcanzas a ver, no lo sé, pero te lo estoy dictando. Proverbios, ¿dónde estamos? Proverbios 27, 19, como número 1. Salmos 143, 6. Juan 3, 5. Vamos a poner aquí Juan 3, 5. Y por último, Hechos 10, 47. En el rollos hay Romanos 8, 19. ¿Sí? Luego viene Primera de Reyes 17, 7, Job 6, 15, 17 y Jeremías 15, 18. Por tanto, aquí en este costadito, siempre de arroyos, vamos a poner Filipenses 4:19, Salmos 121:2, Efesios 3:20 y Salmo 34, 8 y 10. Muy bien. Vamos a analizar este. El proceso del manantial funciona así. Este es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si estamos viendo, aquí no hay una cisterna rota. ¿Sí? Para que sea un manantial, bueno, te voy a dibujar primero qué es una cisterna rota. Aquí te lo voy a poner. No forma parte del 5, nada más te lo estoy poniendo. Que hablamos anteriormente, el Espíritu Santo empieza a fluir, pero como no hemos pasado bien la puerta del muladar, no hemos entregado lo impuro, se desperdicia y nunca hay una llenura, pero como es agua, todo lo sucio, todo lo impuro forma y recrudece el lodo cenagoso. Y todo lo que sale de nosotros no es bueno, aunque todo lo que entra es bueno, y te lo voy a explicar. Oramos, leemos la Biblia, vamos al culto, sí. Pero ¿de qué se llena nuestro corazón y de qué habla nuestro corazón? De cosas de bendición y de maldición. O sea, nuestra fuente sigue contaminada porque somos cisternas rotas. Toda la bendición se está desperdiciando. Esto es una cisterna rota. ¿Sí? Muy bien, lo borro. Muy bien. Como no hay una cisterna rota, el Espíritu Santo fluye, la limpia y empieza a salir. Fíjate, todavía no hay una llenura, pero viene, limpia, lava y vuelve a salir.
Y dentro del manantial funciona así. Yo acabo de aceptar a Cristo, pero no sé mucho de la Biblia. Y lo que he alcanzado a leer, lo que he alcanzado a entender, cuando venga alguien y me pregunta, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Que acabo de recibir a Cristo, hay cosas que no sé, pero lo que sí sé es que antes estaba mal y ahora estoy bien. Que antes estaba perdido y ahora soy salvo. Que antes era un pecador y ahora estoy dejando de serlo. Este es el proceso del manantial. No hablo de lo que no sé. Hablo de lo que sé. Y si analizo el proceso de limpieza de Jesús hacia las personas que sanó, siempre les decía, hablen de lo que Dios hizo con ustedes. Habla de lo que hice contigo. Habla de lo que pasó contigo. Habla de esto, porque están en el primer punto del manantial. Si cumplo con esto, vámonos ahorita a leer Juan 7, 37 al 39. Vamos a leerlo. Para que puedas ver. Juan 7, 37 al 39. Dice la Biblia: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía de pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escucha muy bien la invitación, porque no está invitando a todos. Y esto es algo que hay que entender. Alguno, si yo voy al diccionario, la palabra alguno dice, denota persona o una cosa indeterminada con respecto a varias. Se pospone el sustantivo con la significación de ninguno en una frase negativa. Entonces, ¿qué significa alguno? O sea, de todos ustedes. Dentro de todos ustedes, si hay alguno que tenga el valor de admitir que tiene una necesidad, venga delante de mí, a pesar de que todos los vean, de que están buscando con una fe ciega a alguien que no ven, que no escuchan, pero que sí creen, porque dice Hebreos 11:1, y son capaces de no negar mi nombre delante de todos y puedan admitir: yo tengo sed de ti, yo tengo sed de la verdad, yo tengo sed de salvación, yo tengo fuentes de maldición que quiero que tú sanes. Fíjense, regresamos a la mujer con flujo. Tal vez, no sé cuántos años tengas tú con el problema, no sé cuántos años tengas tú y hayas desperdiciado tu dinero buscando una respuesta a tu necesidad, no lo sé. No sé de qué manera tú hayas buscado la felicidad, el gozo, no lo sé. Pero solamente tienes que hacer lo que hizo la mujer. Jesucristo está avanzando, ¿sí? Y tú tienes que alcanzar a Jesús en medio de todos tus conocidos, amigos y demás, y hacer que Jesucristo sea tu objetivo para tocar. Sin importar que te vean, sin importar que te voten, sin importar nada, pon tu meta en Jesús. Haz todo lo posible por alcanzarlo a pesar de lo que te digan, y entonces obtendrás lo que quieres. Seguimos con la lectura. Dice en el 37, si alguno tiene sed, admítala, dígala, venga a mí y tome lo que necesita. Fíjate, si tú lo analizas, es lo que hizo la mujer. Entre todos, ella tenía una necesidad. Entre todos, ella se arriesgó a ir hacia él a pesar que estaba de espaldas. Y entre todos se atrevió a hacer lo que su fe le decía que haga: tocar su vestido. Y lo hizo.
automática e inmediatamente después dice el 38, el que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. Y escucha de dónde, hermano, de su vientre. Y cuando dice de su vientre, acuérdate del estudio en donde se divide lo visceral del corazón. Y sale esa parte del vientre formando una nueva fuente que va a destruir todo lo establecido, separando mi emoción de mi sentimiento para permitir el proceso del manantial en mi corazón. ¿Sí? El 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, y ahí estás incluido tú y yo, porque está hablando en un tiempo futuro progresivo. Dice, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, la respuesta de alguno, escucha lo que dice, porque en el 37 puedes subrayar si quieres la palabra alguno, porque se repite en el versículo 40. Entonces algunos, no todos, oyendo esto decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos otros decían, de Galilea de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem? Así que había contienda entre la gente. Y acuérdate, había contienda, ¿por qué? Porque sus fuentes estaban contaminadas, según lo que decía Santiago. Si hay contienda y disensión, lo que acabamos de leer en Santiago 3, empátalo. Muy bien, entonces, regreso al 40. Algunos oyendo decían, verdaderamente este es el profeta. Ahora yo te pregunto a ti, de estos algunos que decían, verdaderamente este es el profeta, ¿cuántos de ellos se levantaron y dijeron, yo tengo sed? Ninguno. Entonces, aunque Cristo habló a todos, dijo, de todos, ¿hay alguno que tenga el valor de decir que tiene sed? Y de esos algunos que sí pensaban que Él era Dios, ninguno dijo yo. Y esta es la parte triste del ministerio. Porque todos decimos, oh, sí creemos en Jesús, es el Hijo de Dios, sí, la Biblia funciona, la oración, hermano, ora. Es que hay que orar, hermano, pero realmente ¿estamos diciendo lo que hacemos o solamente lo decimos haciendo una repetición de una fuente que saca maldición y bendición? Entonces tengo que regresar a ser manantial y hablar únicamente de lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo he experimentado como verdadero. No puedo hablar de lo que Dios no ha hecho conmigo. Hablo de lo que Dios ha hecho conmigo. Me ha cambiado, me ha quitado en un lugar, me ha puesto en otro lugar, me ha dado esto, me ha quitado esto, y tal vez no tengo nada, pero dependo de Dios. Y como no tengo nada y dependo de Dios, no me falta nada. Fíjate la lógica espiritual. No tengo nada, pero dependo de Dios. No me falta nada, a pesar que no tengo nada. Esta es la puerta de la fuente, la dependencia a Dios. Ese es el primer punto. Vamos a analizar el segundo punto antes de que yo te lo dibuje, Juan 4, porque ya estamos en Juan 4, del 7 al 15, dice la Biblia, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. ¿Sí? O sea, tú tienes un tarro y vas a una fuente y vas a sacar agua. Yo no puedo sacar agua de esa fuente porque solamente ustedes las mujeres son capaces de sacarlas y invitar a alguien si pueden invitar. Aparte yo soy extranjero y no puedo extraer el agua de un pozo que no es de mi territorio. Y le dice el 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús se sentó a esperar mientras sus discípulos iban y traían comida. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana?
porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y aquí es donde empieza lo interesante. Efesios 3:20 me habla de este don, y dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Y escucha bien, porque entre los dos puntos y seguido va una mayúscula. Tú pedirías, y tú vas a decir, es que después de los dos puntos va una mayúscula. No, porque después se repiten los dos puntos y hay una minúscula. Dice, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. O sea, yo te estoy pidiendo el agua que tiene tu fuente, dámela porque te está contaminando. Dame esa agua sucia para que yo te pueda dar a ti agua diferente. Fíjate, te está haciendo una petición Dios. Dame eso que a ti te lastima. Dame tus 12 años de sufrimiento. Dame eso que tú estabas esperando. Dame todo ese tiempo de frustración y de angustia. Ahora yo te voy a dar a ti todo lo que tú has esperado en tu corazón si solamente entregas eso último. Pero a veces, Señor, si ya sufrí 12 años, ¿por qué no me habías contestado antes? Si yo oraba, si yo buscaba. Y hasta no entender este proceso, Dios no nos va a contestar. Escúchame bien que dice, en el versículo 11, dice, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, y fíjate que la palabra sacarla tiene una cursiva que es la L y la A, no toda la palabra. Lo que es curioso, te dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? O sea, ella pensó que le iba a dar agua de la misma fuente de la cual estaba él sentado, ¿sí? Y le dice, tú me estás ofreciendo agua, no tienes tarra, no tienes vaso, no tienes nada, ¿con qué la vas a sacar? Porque ella se fue a la sabiduría terrenal, a la sabiduría humana, a la sabiduría diabólica, ¿sí? Y le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, si tú te quedas con tu fuente, vas a hacer lo mismo siempre y nunca vas a poder salir adelante. Nunca vas a poder hacer algo diferente. Pero si tú me entregas esa agua sucia, contaminada, yo te daré un agua nueva. Es el proceso del manantial. Dios empieza a derramar lo que te expliqué en el vaso, ¿te acuerdas? Pones agua sucia a medio vaso y una tarra de agua limpia. Y vas echando poco a poco el agua limpia en el vaso sucio y vas a ver cómo el agua se empieza a purificar. Ese es el manantial, ese es el proceso del manantial. Muy bien. Le dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, escucha bien después del coma, para siempre no tendrá sed. No tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él, escucha bien, porque primero me habla de agua y ahorita me está hablando de fuente. O sea, toda esa fuente contaminada que tú tienes por el agua sucia acumulada que se formó en un lodo cenagoso que no te deja salir, a través del agua que yo te voy a dar, te voy a limpiar, te voy a purificar. Y esa agua limpia, cuando ya saque todo lo malo de ti, esa agua se va a convertir en una fuente que nunca jamás se va a volver a contaminar. La mujer le dice, Señor, fíjate, porque la mujer sí se atreve a decirle, Señor, dame, eso necesito, eso es lo que siempre he estado buscando, eso es lo que siempre he querido, ¿sí? Le dice, no tendrá sed, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarle. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Muy bien, ya me pediste, ahora precio y costo. Vamos a ver si es cierto que estás dispuesta a entregarme toda tu fuente con esa agua sucia, impura y contaminada. Llama a tu marido. Y él le dice, no tengo un marido. Jesús le dice, bien has dicho, ya pagaste el precio, ya pagaste el costo, no me mentiste, no había intención
de una apariencia. No quieres jugar conmigo, no quieres engañarme. Estoy viendo en tu corazón la verdad y la verdad me dijiste. Por tanto, eres merecedora de esta agua que te va a limpiar siempre y nunca más tendrás sed. Analizando el proceso que lleva con la mujer samaritana, te vas a dar cuenta de que el único precio de caminar en el camino de Jesús es la verdad. Te lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única forma de poder ser manantiales y convertirnos en fuentes es a través de la verdad. Porque la verdad, escucha bien el versículo, y la verdad os hará libres. Y el ser libre es ser lleno. No estás cautivo, estás lleno. Por tanto, vamos ahora sí a hacer el dibujito de la fuente. Y el dibujito de la fuente es como aquí no hay una cisterna rota. Empieza a ver una llenura. Una llenura se empieza a llenar, se empieza a llenar y empiezo a hacer una fuente. Por tanto, paso del estado líquido al estado sólido. O sea, el manantial, esos ríos, se convierten en algo sólido, que es la fuente, cuando ya está lleno. ¿Sí? Ya tengo prácticamente medio ciclo. Ahora, para pasar al tercer punto, vamos a leer primero Proverbios 27:19. Proverbio 27:19 dice: como un agua se parece a otra, así el corazón del hombre al otro. Como un agua se parece a otra agua, el corazón del hombre al otro. Me está hablando del proceso espiritual, de que lo que hay aquí adentro es lo que tú ves afuera. Por tanto, no hay apariencia, no hay conveniencia. No quiero engañarte, Dios, no quiero tomarte el pelo, Dios, no quiero decir que soy cristiano y hago cosas que no son agradables, o que soy pastor y digo cosas que no son agradables. Empieza el proceso de la purificación interna. Yo me purifico porque es importante decir la verdad para Dios y la practico. Y eso no quiere decir que yo no pueda decir una mentira ocasional. Ocasional quiere decir sin querer, quiere decir accidentalmente, quiere decir que yo me vuelva perfecto, pero quiere decir que estoy en el proceso del perfeccionamiento y de la santificación, en donde yo me doy cuenta que cometí un error y le pido perdón a Dios y trato de no volverlo a hacer, trato de no volverlo a hacer, y trato de no volverlo a hacer hasta que llega el momento de que por tanto perseverar ya no cometo errores y le doy la honra y la gloria a Dios. Proverbios 27:19. Escucha muy bien el Salmo 143:6. Siempre he dicho que es uno de mis salmos favoritos. Salmo 143, igual que el 119. 143, versículo 6. Dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Hay algo muy importante en este versículo, porque si yo ahorita estoy analizando este versículo,
Salmo 141. Salmo 143, 6. En otros versículos, en otras versiones más actuales, dice: a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta, o como el agua anhela a la tierra seca. Estas son otras versiones más actuales. ¿Por qué te lo estoy leyendo? Porque aquí dice: mi alma a ti como la tierra sedienta. Extendí mis manos a ti. Versículo 7. Respóndeme presto es pronto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Cuando un cuerpo muere, lo primero que hace es deshidratarse, lo primero que hace es perder el líquido, lo primero que hace es todos los fluidos van quitándose del cuerpo para que empiece la descompostura de la carne, ¿sí? Entonces, fíjate que yo tengo que ser claro con Dios y decirle: Señor, soy tierra seca, tengo necesidad de esa agua, tengo sed, quiero que rompas esta fuente contaminada de mi vida, quiero que me quites y me salves, para que a través de esa salvación yo pueda tener una sanidad, ¿sí? Muy bien, de ahí vamos a Juan 3:5, y Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate qué curioso. Y ha habido mucho debate con este versículo. O sea, primero nazco del agua, luego del Espíritu, primero me bautizo, luego tengo la llenura del Espíritu. O sea, me bautizo en el agua y tengo la llenura del Espíritu solamente por bautizarme en el agua. No quiere decir esto. Quiere decir que en el ciclo espiritual del agua yo tengo que llegar al punto de ser una fuente de aguas para que yo pueda empezar a nacer. No puedo nacer si no hay una llenura. No puedo tener al Espíritu que me dirija si no he sido lleno de ese manantial de ríos de agua viva que me van a terminar de purificar. No puede ser que yo nazca del agua y del Espíritu si no tengo esa llenura que me hace entender que Dios es Dios, arriba, abajo y donde sea, ¿sí? Y Hechos 10:47 me dice, no pierdas este versículo, entonces vamos a regresar acá. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Escucha bien la pregunta de Pedro. ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, y lo rogaron que se quedase por algunos días. Yo ya tengo el Espíritu, ahora tengo que nacer del agua. ¿Cómo? Si tengo el Espíritu, acuérdate que es el primero que empieza a vertir los ríos de agua viva en el primer paso, que es del manantial, para que yo empiece a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando el Espíritu es depositado en el corazón, cuando ya se convierte en una fuente y mi corazón se empieza a llenar de la presencia de Dios, el Espíritu Santo entra en esa casa limpiada por Jesús y se estaciona allí, y es cuando me convierto en una fuente de aguas. Ya no está por fuera el Espíritu derramando ríos de agua viva, sino que yo ya soy una fuente de esa agua viva, soy fuente de aguas, ¿sí?
y es como una presa de agua, ya está llena. Entonces, el propósito de una presa es detener el agua para dosificarla a quienes la necesitan. Ese es el objetivo de una presa. Muy bien, por tanto, en el tercer punto, ya estás lleno, ya eres una presa. Y regreso a Juan 3:5, dice, el que no naciera del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y me dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacido de nuevo, porque ya tengo una llenura, ya soy una fuente de ríos de agua viva, por tanto, estoy listo como una presa que ya está llena al proceso que es ministerios, dones, operaciones. Aquí el Espíritu Santo me domina, aquí hay llenura del Espíritu, y de la llenura del corazón habla la boca, y ya el diablo no tiene nada malo que decir, porque mi corazón ya está llena de estas aguas, porque mi corazón ya es la fuente en donde no hay nada malo. No hay nada que contamine mis vestiduras. Pero tú dices, el maligno no tiene nada malo que decir de nosotros. Muy bien, entonces Satanás, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Escucha muy bien, porque aquí ya me sometí. Hasta el punto número 3 estoy sometido. Ahora ya tengo una llenura donde el diablo no tiene nada malo que decir, ¿sí? Y como no tiene nada malo que decir, yo ya soy automáticamente convertido en luz. Y el diablo lo que quiere hacer con cualquier luz es apagarla. Y viene un ataque tan grande, que a nosotros no nos puede hacer nada si seguimos dependiendo de Dios. Pero como ya tengo una llenura del Espíritu, pero como ya oro y la unción se mueve, pero como ya oro e intercedo, pero como ya oro y dice el diablo, fíjate la astucia del diablo, yo no puedo con él, el Espíritu está en él. Lo único que puedo hacer es convertir esto en una cisterna rota. Lo único que puedo hacer es causarle un boquetito. Y de eso trata el arroyo. Ahorita lo vamos a leer. ¿Qué significa el arroyo? Que este es resistir. La parte del arroyo es resistir. Resistir al diablo. Bueno, pues yo tengo la llenura del Espíritu. Tengo que cuidarme porque la Biblia dice que resiste a los soberbios y a los orgullosos. Y aunque yo tenga la llenura del Espíritu, nunca debo creerme como que el poder viene de mí. Este poder envanece si no estoy siempre en una actitud humilde. Este poder es el que ensoberbece, y este poder fue el que corrompió a Satanás. Tanto poder tenía de Dios, tanta llenura tenía de Dios, que empezó a pensar que Él era Dios, que empezó a pensar que si soy igual a Dios, Dios es igual a mí, yo lo puedo derrotar. Y ese fue el pecado de Satanás, y esa es la abertura que se puede abrir. Pensar, más bien dicho, dejar de pensar que Dios es Dios arriba, Dios abajo y Dios en todos lados. Ahora vamos a analizar la parte de la resistencia del arroyo, porque ya tengo la llenura, estoy listo para el ministerio, estoy listo para las operaciones, estoy listo para los dones. Y Romanos, si yo me enfoco en Romanos, dice, es mi tiempo de leer Romanos 8:19, y dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Ya soy luz,
y estoy en un mundo lleno de tinieblas y hay gente que está viendo esa luz y esa luz se convierte en un faro al que quieren alcanzar y veo que las almas en medio de las tinieblas empiezan a avanzar hacia esa única luz que les está mostrando un camino diferente que no conocían y el diablo dice hay que detener ese faro como sea, hay que apagar esa luz a como dé lugar porque estas almas sedientas de la salvación están yendo en búsqueda de esa luz que no podemos permitir que estas almas se salven porque estamos burlándonos de Dios a través de las almas que no son rescatadas por los cristianos. Entonces por eso el 19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la gente que se está perdiendo, la gente que se está ahí cayendo en el pecado día y noche, están esperando que alguien muestre que Dios es Dios en todos lados y sea una luz y tenga esa fuente que los pueda arrebatar del pecado. Escucha el 20 que dice, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. O sea, cero vanidad, cero apariencia, cero conveniencia. Aquí es donde yo tengo que resistir, porque va a venir el momento en que vienen las personas enfermas, en el nombre de Jesús sana y van a sanar. Y en nombre de Jesús oro por esta persona y esa intercesión es escuchada y las peticiones son respondidas y empiezo, yo soy el profeta de Dios, yo soy el apóstol de Dios, yo soy quien Dios está usando. No dejamos de ser instrumentos de Dios. ¿Correcto? Dice en el versículo 7, que lo tengo apuntado, lo tengo marcado, igual que te acabo de leer, dice esto. Yo lo tengo apuntado como una directriz para que a mí no se me olvide y yo te lo comparto. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, una de mis directrices es no puedo hacerme amigo del mundo. No puedo coquetear con las cosas mundanas. No debo de estar en medio de un pecado y decir que no va a pasarme nada. No lo puedo hacer. ¿Sí? Muy bien. El siguiente versículo, que ya son así como que más de advertencia, dice Primera de Reyes 17:7. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Acuérdate de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, que es un constante devenir de las aguas. Si a pesar de que tu corazón ya está lleno, ya es una fuente, pero no sigue fluyendo esas aguas vivas, ¿cómo circula el agua viva? Un ejemplo, si una fuente, entonces si yo doy 1 litro de unción, queda un vacío de 1 litro. Entonces el Espíritu Santo vuelve a llenar ese litro, pero tiene que haber ese movimiento de unción. No la puedo retener porque te dice que los dones no son para uso propio, no son para uso personal. Entonces yo lo uso para la obra y Dios me vuelve a llenar lo que usé. Yo sirvo a Dios y Él me vuelve a llenar y me vuelve a capacitar. Pero si esta unción la atrapo mucho tiempo y el Espíritu me dice, ora por esta persona y no lo hago, si el Espíritu me dice, ¿sabes qué? Haz esto y no lo hago, si el Espíritu me dice, deja de hacer esto y no lo hago, se empieza a evaporar esa agua por el mismo calor del Espíritu Santo de Dios. Se empieza a evaporar esa agua y cuando hay algo caliente donde hay mucha agua, llega el momento en que todo se empieza a secar y todo se empieza a cuartear. Y entonces vuelvo a ser una persona con sed, una persona seca y vacía, a pesar de haber sido una fuente de agua viva. Y este es el peligro que se corre dentro del arroyo.
el no compartir la palabra de Dios, el no compartir lo que Dios ha hecho conmigo, el ver que hay gente que se está muriendo y el no cambiar, el no darle la oportunidad a Dios de demostrarle a los demás de que sí es un Dios poderoso, ¿sí? De acá, hermanos, me brinca un versículo poderoso que tiene una prédica que creo que también está en YouTube, que es el versículo 21 del capítulo 18, y dice así: y se acercó Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Si Jehová es Dios, pídele de esa agua. Si Jehová es Dios, búscalo, hállalo, obedécelo. Punto y coma. Y me da otra opción. Pero si Baal es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo, otra vez, como cuando Jesús habló, no dijeron palabra. Ese es el peligro de un arroyo que se puede secar en cualquier momento. Job 6, del 15 al 17. Dice: mis hermanos han mentido cual arroyo, se pasaron como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve, que al tiempo del calor son deshechas y en calentándose desaparecen de su lugar. Entonces, de nada me sirve haber llegado al punto número 4 si no resisto. Si no resisto el poder del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo va a hacer que a través de mí fluya esa unción que va a dar sanidad, que va a dar libertad, que va a dar vista, que va a dar oído, que va a dar a los cojos que caminen, y va a producirse milagros. Si me olvido que el que está produciendo los milagros no soy yo, es el Espíritu Santo que mora en mí. Por tanto, no soy yo, solo soy un instrumento. ¿Y dónde se abre esa cisterna? Cuando pienso que de mí nace el poder, que soy yo el que está sanando. Y acuérdate que ese yo le quita a Jehová, porque Él es el gran yo soy. Entonces yo no puedo, ahora sí que quitarle el lugar al Dios para ponerme en su lugar, que es lo mismo que hizo Satanás. Ese es el peligro de llegar a este punto. Jeremías 15:18. Jeremías es un libro de profecía, profeta mayor, muy fuerte. Jeremías 15:18 dice: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, o sea, deja de pensar que eres tú el que tiene el poder, sino que soy yo a través de mi espíritu. Serás como mi boca. Fíjate, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esto apúntalo, es otra directriz. Que ellos se conviertan a mi boca, que eres tú, pero tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Esta es una directriz para mantenerme como arroyo. Porque si tú te das cuenta, aquí tiene una promesa grande. Ellos se conviertan a ti. Ellos se conviertan a ti.
Y escucha el 21. Y librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Resiste al diablo y él de ti. Se cumple el ciclo. En el 4 se cierra el ciclo, porque el resultado de este ciclo de 4, el resultado de este ciclo, este es el resultado, es tierra fértil o buena tierra. Y la tierra fértil o buena tierra quiere decir que ya ellos están viendo, me refiero a lo que dice Romanos, ellos están viendo que yo ya me convertí en un instrumento de Dios. Por tanto, ellos abren su corazón, se convierten en tierra fértil, en buena tierra, que cuando reciben la semilla la reciben con todas las ganas, porque están viendo en mí lo que dice el Salmo, de que lo que ven en mi corazón es lo que se refleja, lo que hay en mi corazón es lo que hablo, lo que hay en mi corazón es lo que mis ojos reflejan, y no ven mentira, no ven apariencia, no ven conveniencia. Entonces se convierten ellos en tierra fértil, en buena tierra, y por tanto se convierten en mi fruto. Y te dice la Biblia, y serás como árbol plantado en medio de las aguas, dando fruto al 100%. Es esto, sobre arroyos de agua viva. Vamos a analizar los versículos de tierra fértil, y son varios, así es que Mateo 13, del 8 al 26. Dice, y parte cayó en buena tierra. Fíjate que siempre ha estado este ciclo en la parábola del sembrador. Ya estamos completando, ahora sí que ese rompecabezas que hace 2 años estamos intentando armar. Dice, parte cayó en buena tierra, y escucha bien, y dio fruto, cual a 160 y a 30, que tiene oídos para oír, que oiga. Si tú analizas las puertas que hemos estado estudiando y las escudriñas bien, te vas a dar cuenta que todas están en la parábola del sembrador. Te dice, entonces llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les enseñas así? Y él les dijo, porque a ustedes es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Escucha bien lo que te está diciendo. Todavía no han empezado el proceso de la puerta de las ovejas. Ustedes ya están en la puerta de las aguas. Sí, de las aguas, no de las fuentes. En la puerta de la fuente, yo me convierto en alguien que se somete y resiste. Y en la puerta de las aguas ya es otra cosa diferente. ¿Sí? Dice acá, es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Entonces en la puerta de las aguas es cuando ya hay el entendimiento por todo lo que ya escudriñé antes. Y en la puerta de las fuentes yo me lleno de ese conocimiento escudriñando. Fíjate qué curioso, me lleno de los que escudriño aunque no lo entienda del todo. Pero cuando avanzo a la siguiente puerta entiendo todo lo que escudriñé aunque ya no lo lea. Y es curioso, porque esa es la lógica de Dios. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Escucha bien, el que tiene lleno en su corazón del Espíritu Santo de Dios, del río de agua viva, de esa agua que te quita la sed, más se le dará y tendrá más, dice. Pero al que no tiene esa llenura, o sea, logró permitir que lo conviertan en una vasija rota,
el agua se empieza a desperdiciar y aún lo que tiene le será quitado. Se vuelve a convertir en tierra seca y su postrer estado es peor que el que tenía antes. Y dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden lo que ustedes se pueden entender. Muy bien. Aquí me puedo yo seguir al 26, porque dice, escucha bien, porque te está diciendo, muy bien, ellos son tierra fértil, ahora si ustedes se convierten en arroyos firmes, arroyos fuertes, te dice, el corazón de este pueblo está engrosado y los oídos oyen pesadamente, o sea, les cuesta trabajo escuchar, y de sus ojos guiñan para que no vean de sus ojos, o sea, hay fuentes en ellos que les lleva a no entender, a no escuchar, a no ver, a no comprender, y tú tienes vestiduras que pueden hacer que esas fuentes se rompan, y por eso dice Romanos 8:19, están anhelando que alguien se acerque para que ellos toquen el borde de ese manto y sean sanadas de esa fuente que los tiene enfermos. ¿Correcto? Te dice, y para que no vean de los ojos, oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan, y escucha muy bien, y yo los sane. Bienaventurados ustedes, sus ojos porque ven, oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que a ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Oír pues ustedes la parábola del que siembra. Escucha muy bien, dice aquí, escucha muy bien la parábola del que siembra. ¿Sí? Cualquiera, oyendo cualquiera la palabra del reino y no la entiende, escucha bien porque te lo está explicando. O sea, la única persona que no entiende la palabra es la que no escudriña. O sea, vamos a leerlo de la forma correcta. Dice, oyendo cualquier palabra de la Biblia sin escudriñarla, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque el pueblo perece por falta de entendimiento, vasijas rotas, se desperdicia todo lo que era la bendición de Dios. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? No hizo nada, medio escuchó porque tiene una fuente contaminada. ¿Sí? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibe con gozo. Oye, si eso es lo que necesito, yo tengo sed, dame agua. ¿Dónde está esa agua bonita? Yo la tomo, lo leo, qué padre, lo analizo, lo escudriño, al ratito se me olvidó. Mas no tiene raíz en sí, es temporal, porque viene el problema, la persecución por la palabra, y luego se ofende. Oye, pero si tú eres cristiano, mira cómo es que estás pasando por esto, mira, eres cristiano, mira cómo esto, mira que lo otro, mira que esto. Y dice, es temporal, se ofende y deja de seguir, no hay raíz. Acuérdate de la mujer con sangrado, porque dice que todo lo intentaba, aunque todo le vaya peor. Y lo volvía a intentar aunque le iba peor, lo volvía a intentar aunque le iba peor, y lo volvía a intentar aunque le iba peor. Nosotros no somos así. No entendemos, dejamos de escudriñar. No lo entiendo. Que me lo explique alguien, que me lo explique el pastor. Eso es su trabajo, esa es su función. Perdóname, pero no es así. Yo puedo darte guías, yo puedo darte ciclos, yo puedo darte versículos, pero el que tiene que escudriñar para sí mismo eres tú, porque tú eres una fuente que necesita ser llena constantemente y ser vaciada constantemente. Yo tengo mi propia fuente y yo tengo que llevarla al servicio de Dios de la forma en que para mí es demandada. De la forma en que para ti es demandada eres tú y el Señor. Yo nunca te puedo decir para qué te va a usar el Espíritu Santo de Dios sin que hayas escudriñado antes y entiendas de dónde viene esa voz. ¿Sí?
Y luego te sigue diciendo, entonces, habla luego más adelante de la cizaña y te habla de muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. El siguiente se encuentra Jeremías 2.7. Volvemos a Jeremías. Jeremías 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y os metí en tierra de Carmelo para que comiese su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste mi heredad abominable. ¿Sí? ¿Qué significa? Hay tierra fértil, hay tierra buena, pero por falta de entendimiento lo que hacemos es sembrar una semilla contaminada y piensan luego que los cristianos no somos honestos, no somos sinceros, no hablamos con la verdad, que pecamos porque no estamos dando a Dios esa potencialidad de llegar a ser arroyos para generar una tierra fértil y dar una semilla agradable. Ezequiel 17:5. Está un poquito más adelantito de Jeremías. Ezequiel 17:5. Dice: tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a grandes aguas y la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Y fue otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid estaba cerca de ella, sus raíces, y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Es en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciera ramos y llevase frutos, y para que fuese vid robusta. Di, así ha dicho el Señor Jehová: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas las hojas de su lezanía secarán, y no con gran brazo ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. He aquí que plantada está ella, será prosperada, no se secará del todo, cuando el viento solano la tocare, en los surcos de su verdor se secará. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Si logramos llegar a este punto, seremos como árboles plantados en las aguas, que daremos el fruto al 100 y nunca caeremos. Pero si avanzo en Ezequiel 20, versículo 11, dice: y diles mis ordenanzas y declárales mis derechos, los cuales el hombre que los hiciera vivirá en ellos. El hombre que las haga vivirá en ellos. ¿Sí? Muy bien. Versículo 7 del capítulo 20. Apúntalo porque es otra directriz. Dice: cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, cuida tus ojos de lo que ven, y no os contaminéis en los ídolos de Egipto, yo soy Jehová, su Dios. Y fíjate la importancia de estos versículos. De todo lo que nos está diciendo. Muy bien, vamos a leer ahorita Marcos 4:8.
Dice: y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que subió y creció, y llevó uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Escucha muy bien, porque la entrada a la siguiente puerta es esta. En el versículo 11: a ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. A ustedes es dado a saber el misterio de Dios. En la puerta de la fuente empiezo a conocer los misterios de Dios, pero en la puerta de las aguas empiezo a entender los misterios de Dios. Oseas 10, capítulo 1. Está antes de Joel. Oseas 10, capítulo 1, dice: es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares conforme a la bondad de su tierra, y aumentaron sus estatuas. Se dividió su corazón, y ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares y asolará sus estatuas, porque dirán ahora: no tenemos rey, porque no tememos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Aquí me está hablando de que dentro de la tierra buena también puede haber una contaminación. Si en vez de sembrar árboles frondosos empiezo a hacer altares para dioses ajenos, empiezo otra vez a contaminar la tierra. Vean que en todos los puntos hay un proceso que hay que evitar de contaminación. Y por eso les dije que una fuente puede ser literal o espiritual, o una interpretación relativa, positiva o negativa, correcta o incorrecta. Dentro de la puerta de la fuente, esto es lo que hay que analizar. Esta es la puerta, esta es la sexta puerta, en donde empieza todo lo que es la guerra espiritual. Por tanto, la puerta 6 es el nuevo fluir del Espíritu Santo y la puerta de la limpieza. La conozco de esta manera y empiezo a producir algo diferente que en las 5 anteriores puertas no podía yo tener. Son las 10:14, nos ha llevado un poco más de casi 2 horas, y sé que es pesado a veces. La ventaja de ser un estudio grabado, que la puedes ver por partes, pero sí, a mi punto de vista era necesario explicarte esta puerta, porque si hoy pudiste analizarlo, esta puerta es fundamental en el mundo cristiano. Es fundamental para seguir a Cristo, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario ser agua viva, fuente de esas aguas, arroyo poderoso, resistir, someterme. Pero acuérdate que todo comienza con la limpieza de la boca, de la lengua, porque al final es nuestra boca la que va a ser la boca de Jehová cuando hablemos a otros de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Espero que este estudio haya sido gratificante como lo fue conmigo. Muchísimos versículos que podríamos usar, muchísimos pasajes que podríamos interpretar aparte de lo que leímos, pero pues dijimos los que teníamos que decir para que podamos tener contexto correcto. Vamos a orar y te pido que estés pendiente, porque vamos a iniciar ya, Dios nos permita, esta semana el curso para hábitos, cómo disciplinar a nuestros hijos, disciplinarnos nosotros, y pienso que va a ser algo diferente y te invito a que tú lo puedas asimilar, estudiar, tomar, compartir también. Vamos a orar. Bendito Padre,
Gracias por este día que nos permites ahora sí que ser partícipes de tu reino, de tu gloria, de tu conocimiento, de tu entendimiento, de tu poder. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad una vez más de avanzar en un estudio. Danos la fuerza de poder terminar y concluir estos estudios, este discipulado, Señor, para que la gente que la pueda escuchar, la pueda estudiar y la pueda analizar, confirme y compruebe qué es lo que Dios, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no dejarnos llevar ahora sí por corrientes que no vienen de nosotros, que no vienen de ti, corrientes que también podemos decir la corriente como sinónimo de sabiduría, porque esto es lo que corrompió a Salomón, tantas corrientes de esa sabiduría contaminada que lo hicieron caer, lo hicieron olvidarse del Dios que provee todo. Ayúdanos, Señor, a que la sabiduría que nosotros recibimos sea la que viene de ti, que viene de lo alto, acompañado de su hermana, la inteligencia, para poder decir que es correcto, que es un sí, que es un no. Ayúdanos, bendito Padre, a hacerlo agradable a tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te doy gracias por tu tiempo.